Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar Lo que debes saber de la protección de datos. Voy ahora mismo aceptando a nuevos integrantes del webinar para que seamos lo máximo posible y podamos empezar correctamente. Bueno, pasan un par de minutos, si os parece, empezamos ya con el webinar. Lo que debes saber de la protección de datos. Antes de que existiera la figura del delegado de protección de datos, no éramos conscientes de que nuestros datos personales tenían un valor. Realmente valen lo que nosotros queramos darle, el valor que nosotros queramos darle. Antes, perfectamente podíamos aceptar todos los permisos para descargar una calculadora, aunque estos incluyeran compartir nuestra ubicación. ¿Para qué necesitará una calculadora saber dónde estoy? Ahora parece que seamos un poco más conscientes. Gracias a esto se ha acuñado la frase muy bien traída en la que dice que si no pagas por el producto eres tú. Sino que se lo pregunten a Google, que lo sabe todo sobre nosotros. Sabe nuestros gustos e intereses, nuestros desplazamientos, nuestras ideas políticas o religiosas, conoce nuestra imagen y la de nuestras familias, lo conoce todo. Eso lo sabemos. Facebook, por ejemplo, tiene un sistema con el que reconoce en cualquier foto, te reconoce en cualquier foto en la que aparezcas, aunque no te etiqueten. Da un poco de miedo, ¿no? El trabajo del delegado de protección de datos fomenta la confianza con los clientes. Si los clientes entienden que tus datos están bien guardados, confiarán mucho más en nosotros. ¿No os da miedo a veces introducir vuestros datos en algunas webs de dudosa credibilidad? Pues eso es lo que permite conocer un delegado de protección de datos. También permite que las empresas potencien su seguridad, la seguridad de la información que tratan. Las empresas también son conscientes de que la información que se les confía es mucho más importante que antes. El DPD se lo pone más fácil, más difícil a los hackers. Sin ser informáticos, nos preocupamos de que la información esté bien protegida con las herramientas que la empresa disponga. Hacemos hincapié en muchos aspectos que, aunque estén presentes en las empresas, no les damos el valor que merecen. Todos dejamos para más adelante la actualización del antivirus, porque tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Seguramente nos acordaremos de hacerlo cuando nos entre un virus. La protección de datos hace mucho hincapié en la ciberseguridad, colaborando con otros profesionales de la empresa para mantener los datos que los clientes, proveedores, empleados o lo que sea, o cualquiera de ellos nos han confiado. El DPD ayuda a incorporar herramientas de seguridad como son las contraseñas, los sistemas de encriptación, el envío de emails seguros, el cuidado en el manejo de los dispositivos externos, etc. Existen infinidad de herramientas gratuitas para mejorar la seguridad de nuestra información y además son fáciles de usar. Nosotros, poco a poco, sin obviar, vamos presentando estas herramientas y explicando cómo funcionan. La protección de datos nos hace conscientes de que la información que tratamos a diario es muy importante para nosotros y para nuestras empresas. Como por ejemplo diré que el seguro de ciberriesgo es tremendamente actual, hace unos años no existía. La protección de datos nos ayuda a evitar la fuga de información de forma involuntaria o deliberada. Pensemos la mala leche que puede tener un extrabajador. Si antes le hemos hecho firmar un contrato de confidencialidad que nosotros facilitamos, igual se lo piensan dos veces antes de perjudicar a la empresa. Además, les hacemos conscientes de que nuestra forma de trabajar, nuestros procesos, nuestros manuales, nuestra forma de tratar con los clientes o al producto son únicos y nos pertenecen. La empresa tiene su propia identidad. El delegado de protección de datos velará para evitar las denuncias sin mucho fundamento procedentes de antiguos trabajadores, de clientes enfadados o de incluso las anónimas. Muchas veces, estos colectivos aprovechan cualquier resquicio de la ley para perjudicar a sus antiguas empresas. La protección de datos intenta evitar prácticas erróneas, como por ejemplo, enviar las nóminas de una empresa a un remitente equivocado, enviar un correo a muchos destinatarios sin utilizar la copia oculta, desvelar información de un antiguo trabajador que no acabó muy bien, reenviar vídeos o imágenes por WhatsApp sin aprobación del interesado,
A nadie le gustaría que el diagnóstico médico o psicológico de nuestro hijo estuviera encima de la mesa a la vista de cualquier persona que pasara por ahí. El delegado de protección de datos pone mucha atención en la protección de los menores. Yo mismo he publicado algunos podcasts o vídeos en los que se facilita la privacidad en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn. Debemos saber y debemos transmitir a nuestros hijos que la información es nuestra y somos nosotros los que ponemos los límites. La protección de datos se preocupa de las cámaras de seguridad, cada vez más presentes en nuestra sociedad. Estas pueden captar todos los movimientos de cualquier persona y las nuevas tecnologías ya permiten la identificación en tiempo real. Es decir, estamos vigilados. Cuidadín. El delegado de protección de datos será el interlocutor entre el responsable del tratamiento, o sea, la empresa, y la Agencia Española de Protección de Datos, en cualquier comunicación o en caso de una denuncia presentada, así como intermediará con el denunciante para minimizar las consecuencias. Y pensemos que cualquier requerimiento tiene un plazo. El delegado de protección de datos registrará de forma sistemática cualquier actuación que realice. Con respecto a la protección de datos, con el fin de cumplir con la finalidad de proactividad que nos obliga la normativa aplicable. De esta forma, se podrá demostrar el cumplimiento de la misma. El nombramiento de forma voluntaria de un delegado de protección de datos puede ser considerado como un atenuante ante una propuesta de sanción por parte de la autoridad de control, que es en España la Agencia Española de Protección de Datos, aunque existen diferentes agencias de otras comunidades, como puede ser Cataluña, País Vasco o Andalucía. El delegado de protección de datos también presta una ayuda eficaz ante las incidencias que nos puedan presentar, como puede ser una brecha de seguridad, una petición de un cliente, una pérdida de un pendrive con información sensible, el envío de un correo a otro destinatario por error con datos sensibles. El delegado de protección de datos analiza los perjuicios causados e implanta medidas de ajuste que son correspondientes según el daño causado. Es evidente que si el daño ha sido causado, nosotros no podemos volver, el delegado de protección de datos no puede volver atrás, pero podemos analizarlo y ponernos en contacto con los afectados para minimizar las consecuencias de ello. Los delegados de protección de datos les tenemos cierta manía al personal de limpieza. Es un secreto que podemos contar. Son personas ajenas a la empresa que entran en todos los despachos, normalmente cuando no hay nadie. Y por lo tanto, acceden a cualquier documento o expediente que esté a su alcance. Una persona de limpieza con demasiada curiosidad puede descubrir secretos que su propietario cree bien protegidos. Cuidadín. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar el sistema de mesas limpias. Si utilizamos carpetas o expedientes en los que estamos trabajando, guardémosla en un cajón con llave y saquemos solo aquellas en las que estamos ocupados. En ese momento mejorará nuestra privacidad con ese sencillo gesto, seguro. Las empresas que disponen de sistemas de geolocalización, GPS de trabajadores o vehículos, si no toman las medidas adecuadas, estos dispositivos pueden vulnerar la ley al incidir en la privacidad y el tiempo de ocio de estos trabajadores, lo que nos puede acarrear denuncias o sanciones. Un ejemplo, por ejemplo, si un trabajador es sancionado por la empresa por una mala praxis, aportando la geolocalización como prueba, estuvo todo el día parado en un bar en vez de hacer su ruta, el trabajador, si no fue informado de que el sistema le afectaba a su privacidad, esta sanción se anula. Por lo tanto, no nos servirá para nada imponer esa sanción al trabajador. La protección de datos vigila las cookies que se descargan en los ordenadores y que sirven para que las páginas que visitamos se conviertan en espías de nuestros actos, al menos en lo que a la navegación y a la red se refiere. Debemos tener cuidado qué cookies aceptamos. Nos sorprenderíamos de lo que pueden hacer dentro de nuestros ordenadores para conocernos mejor. El delegado de protección de datos se preocupará de cualquier modificación de la normativa aplicable para informar a sus clientes o para aplicar estas modificaciones en los tratamientos que se están realizando.
Por ejemplo, el escudo de seguridad entre Europa y Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo consideró ilegítimo el pasado mes de septiembre. Por lo tanto, se considera ilegítimo el colgar en Dropbox o Google Drive datos personales sin las medidas de seguridad adecuadas. Antiguamente el escudo de seguridad estaba vigente y ahora no lo está. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de los cambios en la normativa que se producen. Veo que tenemos muchas preguntas. Si os parece, pasamos a contestarlas para mayor facilidad, ya que no se trata solamente de tirar el rollo yo, sino de que me podáis preguntar todas las cuestiones. Una de las preguntas es de un compañero. Manuel dice que es un tratamiento. Bueno, perdón por no haberlo explicado al principio. Los tratamientos son operaciones que se efectúan con datos personales con un fin concreto. Por ejemplo, el fin puede ser de facturar a un cliente. Necesitamos sus datos, como su nombre, su dirección, su DNI, y el fin concreto sería la facturación, el cobro de unos servicios o de un producto en concreto. Otra persona, Pablo, nos pregunta ¿qué es un dato personal? Pues el dato personal es aquel que está referido a una persona física y debe ser identificada o identificable. Por ejemplo, su nombre o su DNI, pero también puede ser una imagen. Una imagen es un dato donde se puede identificar a una persona, por lo tanto, es un dato personal. E incluso puede ser un mote. Si realmente ponemos un mote muy extendido, pues no identificará a una persona concreto. Pero si normalmente este mote que se utiliza solo se trata de esta persona, pues sí que puede ser identificado o identificable quien lo use. Vale. Pilar nos pregunta ¿qué es el consentimiento explícito? Muy buena pregunta, Pilar. Pilar, en la normativa de protección de datos se indica que no existe ya el tratamiento de datos conforme al consentimiento tácito. Por lo tanto, debe ser explícito. El consentimiento tácito, que antes sí que podía ser, era aquel que entrábamos en una página web y ya teníamos las X marcadas como que consentíamos. Actualmente